Hola, soy Laura Hola, soy Ani. y esto es Entre Manos, un podcast hecho para mujeres como nosotras. Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, estamos en especial de Halloween. De Halloween. Entonces, espero que en sus comentarios nos dejen cuál ha sido su, no la Biblia tampoco, su experiencia más aterradora. Y que nos cuenten qué les parece nuestro spot, nuestros disfraces, Nuestros videos. Sí. No. Por favor. No. Por favor. Todo eso. Como es especial de Halloween, entonces vamos a contar nuestras historias terroríficas. Bueno, ¿empieza o empiezo? Empiece. Bueno, nuestra historia terrorífica ocurre en el Huila. Nosotros somos Sopitas. Nosotros somos del Huila y resulta que nos fuimos a pasar un diciembre allá, como cuando las familias se reúnen en los diciembres, pues a pasar con sus familias y bueno. Sí. Resulta que no fuimos, habíamos sido mi tía, mis primos, una amiga, habíamos ido con una amiga, esa amiga tenía una bebé de 6 meses y yo tenía a mi hija mayor de 1 año y medio. Entonces nos fuimos que ya iba a estar el almuerzo y entonces mi tía favorita, mi tía dijo, no, pues vamos a nadar un ratico a la quebrada y pues ahorita venimos a almorzar. Y mi mamá dijo, no, pero no se demoren, traten de no demorarse y nosotros, bueno, no fuimos allá a la quebrada. Y estábamos allá y todo, y nadamos un ratico, o sea, es que eso no fue mucho tiempo, me acuerdo tanto que llegamos allá como a las 11:30 y mi tía dijo, el almuerzo más o menos está a la 1:30, entonces nos vamos a las 12:30. Todos dijimos, bueno, pues resulta que nosotros nos metimos allá a la quebrada y mi tía dijo, bueno, ya eran las 12:30 y yo dije, bueno, vámonos ya. Entonces nosotros, bueno, no nos podíamos, o sea, a la bajada tocaba coger hacia el cementerio y eso es una pendiente hacia abajo, entonces uno pues bajaba ahí con cuidadito y sí, pero había una parte en que tocaba bajar como más esforzadito, o sea que tocaba prácticamente tirarnos a nadar. Pero mis primos son de allá, entonces mi primo dijo... Si usted no nada, entonces sí, ¿cómo hizo? Nos salvaban. Entonces mi primo dijo, no, nosotros sabemos por dónde subir, así como la cuerdita, o por aquí, por estas piedritas, y subimos. Entonces nosotros, bueno, nadamos y mi tía, bueno, que ya habíamos nadado, que no fuéramos. Y resulta que estábamos ahí nadando cuando mi tía empezó a subir ahí como por la cuerdita, o sea, eso tenía como unos escaloncitos, como que la piedra misma tenía como unos escaloncitos para uno subir, pero mi tía no pudo subir. Mi tía se resbaló y se golpeó la rodilla y eso le quedó un chichón en la rodilla. Ay, la rodilla que duele tanto, sí. Uno que sufre de su rodilla. Sí, pobrecita. Y ella no podía, entonces siguió mi otro primo y nada, no podíamos. Entonces mi tía dijo, no, pues hagamos una cosa. Demos la vuelta, que en la vuelta solo son como 15 minutos hasta llegar a donde empieza el camino. Entonces todos dijimos que bueno, pues no fuimos. Pues no encontramos la vuelta, no encontramos nada. O sea, nosotros empezamos a caminar y a caminar y a caminar y caminamos y no llegábamos nada. Entonces, como íbamos con una amiga, ella cambió la niña ya y pues dejó el pañal y yo también dejé el pañal de mi hija y todo y caminamos y mi tía decía, pero es que yo no recuerdo que este camino fuera tan lejos. Entonces mi primo me cogía a mí porque yo tenía a mi hija y mi hermana cogía a mi amiga porque ella llevaba a la bebé. Y se habían ido otros primitos y nosotros caminábamos y caminábamos y no llegábamos y las tres
las 4 y nada que llegábamos, o sea, nada. Y yo me acuerdo que mi hija caminábamos y veíamos un árbol y ella era, adiós, casi no hablaba, y era, adiós. Ay, Dios Y mío. otras veces empezaba a llorar mucho, mucho, inconsolable, mucho. Y, adiós, adiós. Y yo pues obviamente en mi ingenuidad, dígale al arbolito que chao, chao, así. Ay. Y entonces decidimos descansar como un momento, ¿no? Entonces estaba mi amiga con su bebé ahí sentada en una piedra cuando ella sintió que le pegaron así en la espalda. O sea, en la espalda y ella se resbaló hacia abajo hacia caer a la quebrada. Y entonces mi primo y mi hermana la alcanzaron a coger y la bebé de ella llevaba un esqueleto. Me acuerdo que ella la cogió como de la manga del esqueleto Ay, y Dios no la dejó soltar. mío, Y ella qué lo que hizo fue nombrar a mi otro primo, un primo que era igual de cansón a mi hermano, Sí. era canzoncísimo. Y ella dijo el nombre y le dijo, ay, ¿usted cómo se le ocurre empujarme? Y él dijo, no, pero es que yo nunca la empujé. Y mi tía, pero ¿usted por qué la empuja? Y él se puso a llorar y dijo que él nunca la había empujado. No, es que yo nunca la empujé, yo nunca la empujé. Y sí, usted me empujó. Pues eso quedó así. Seguimos hasta que llegamos a una parte donde era muy hondo, muy hondo. Mi tía es una dura para nadar. Y entonces mi tía... Al contrario que de usted. Sí, no. Entonces mi tía dijo, vamos a hacer una cosa, yo me voy nadando, entonces cogimos los cordones porque nosotras las mamás, eso llevábamos, que la maleta, los pañales, el repelente, el bloqueador, el no sé Sí, qué, toda eso la íbamos maleta encartadísimas. Entonces mi tía nadó hacia el otro lado, cogió los cordones de todos los zapatos y empezó a amarrarlos para que los más pequeños hicieran como una cuerdita entre ella y mi primo y todos los niños pasaran cogiéndose la cuerdita y pues nosotras también, ¿no? ¿Y ustedes cómo se pasaron con los niños? No, pues yo cogía a la bebé, o sea, lo mismo. Entonces nos ayudábamos, ¿no? Entonces cuando mi primo me ayudaba a pasar a mí y mientras tanto mi hermana tenía al otro lado. Y él se devolvía entonces para que mi hermana pasara y él también como sabía nadar, pues claro, más fácil. Pero nosotros caminábamos y caminábamos. Y entonces yo empecé a hacer bromas y yo decía, no, eso va a tocar esperar a un grupo de rescate que venga por nosotros, yo decía. Sí, pues ella no estaba en su sí, cuento de o sea, terror, ella estaba en otro cuento. Y entonces mi tía empezó a decir, ay no, venga, hagamos una oración, orémosle a Dios y no sé qué. Y yo soy creyente en Dios, pues yo decía, ¿qué tiene que ver Diosito acá en este chicharrón que estamos viviendo? Entonces mi tía empezó ahí a orar y pasaban las horas y las horas cuando empezó a anochecer y nosotros no encontramos el camino, o sea, no encontramos el camino, no lo encontramos. Entonces nosotros ya, mi tía empezó que recemos y Alison y seguían lo mismo, llore y después despídase. Entonces a mi amiga, la bebé, se le puso muy mal, le empezó a dar fiebre y todo, y los otros niños que habíamos llevado, o sea, empezaron como a estresarse ya también, o sea, Claro. Todos estábamos ya como estresados y mi tía seguía orando, cuando a lo lejos vio una gente bañándose. Y mi tía dijo, ay, gracias, Dios mío, gracias. Y una de esas personas que estaba ya nadando que estaba bañando era amiga de mi tía y el agua le daba como aquí nomás. Nosotros estábamos como a una distancia de 3 metros por mucho, ¿sí? Porque nosotros, o sea, 3 metros es cerquita. O sea, nosotros ya habíamos visto a la gente a lo lejos, pero nosotros, el agua nos llegaba hasta acá. Y cuando nosotros seguíamos caminando, el agua no nos bajaba mucho, o sea, nos quedaba como hasta la cintura, pero la otra gente que estaba bañándose, el agua le daba más abajo de la rodilla. O sea, sí, obviamente que lo pandito y todo, pero es que no era lejos, o sea, Sí. no estábamos como que no estamos a kilómetros, no era lejos, o sea, no era lejos en ningún momento. Entonces una de las señoras que se estaba bañando
saludó a mi tía y, ay, ¿ustedes qué hacen por acá? No sé qué, mi tía, no, es que mire que vinimos y llevamos desde las 12:30 perdidos. Y ella dijo, pero ¿cómo así? Si eso es allí nomás, el camino es a 15 minutos. No, no podíamos salir. Y ella sí le dijo, eso era el duende que las quería embolatar. ¿Y ustedes dejaron pañales o dejaron cosas allá de los bebés y eso? Nosotros sí. No, claro, eso era el duende que se quería llevar a alguna de las bebés o algo Nunca me atraparás, imbécil. No, no, suéltame. así. O sea, uno en la ciudad no cree nada de eso porque Sí. estamos en otro ambiente, en otro Ay, se me chicharrón. puso la piel chinita. Viene el duende por ¿No? no, porque ya está bautizada. Entonces nosotros pues que iba a creer, o sea, llegamos, eran casi las 7 de la noche, faltaban como 10. Mi mamá pues obviamente me regañó, que porque me había ido así, que la niña, que la bebé tenía que comer, que no sé qué, nosotros estábamos perdidos. ¿Dónde estamos? ¡Andamos perdidas! Perdidas. Llegamos y le contamos a mi abuelo y él era un hombre obviamente de muchas creencias, de todo Sí. eso, y él también nos dijo, ¿ustedes dejaron pañales o algo así? Y nosotros, sí, pues normal. O sea, en ese entonces no se pensaba como tanto en o no teníamos medio conciencia ambiente, del sí. medio ambiente como hoy en día. Entonces, no, que porque dejaron eso, que no sé qué, nos decía que no debíamos haber dejado nada, que eso era aquel duende, que tal cosa. Pues todo el mundo nos terapió y nosotros asustadas con las niñas. Estábamos durmiendo en una pieza que decían que era de los tíos, pero que en esa pieza asustaban. De hecho, un paréntesis en esto, en esa pieza fuimos otro diciembre y mi hija pequeña veía a una niña que se llamaba Nika. Pero Siempre nos su hija decía, está muy trastornada. mi hija pequeña. O sea, eso es un paréntesis de la historia, ¿no? Resulta que nosotros no fuimos normal para allá y resulta que ella no salía de ese cuarto y nosotros decíamos, venga, y ella casi siempre se la pasaba en ese cuarto. No, es que estoy jugando con mi amiga Nika y que estoy jugando con mi amiga Nika. Y es que había un espejo grande, viejo, era tan viejo que tenía partes doradas, de eso que ya se ponen tan viejos Sí. que se empieza a poner, y ella que veía a su amiga Nika y que jugaba con su amiga Nika y no sé qué, y nosotros, pero ¿cómo así? O sea, lo que yo pensé era que era una amiguita imaginaria, porque mi hijo grande tenía un amiguito imaginario que se llamaba el Capitán Salchicha, entonces yo me imaginaba que era una amiga imaginaria. Cuando mi hermana le empieza a decir, bueno, ¿y quién es Nika? Y ella le empezó a decir, es una niña que vivía acá en esta casa. Y ella un día le dio mucha tos y se fue. Se fue por allá para otro y ella dice pues que ella extraña su casa y por eso ella viene todos los días acá a jugar conmigo. Y le decía a mi hermana, ¿y ella está acá? Y ella decía, sí, ella está acá conmigo. Y todos éramos como... Ay, no, escuchar eso de un niño. Sí. Y nosotros quedábamos como, ¿y qué dice su amiga Nika? Y ella, mi hija, le decía que si te gusta estar acá con él, o sea, sí, como si hubiera una persona ahí, que si te gustan ellos, que sí, que mi amiga dice que Nika, que todos ustedes les gusta. Menos mal. Yo creo que todos, y ay, todos, bendito sea Dios. claro, todos estábamos asustados ahí porque la única que podía ver a esa niña Claro. era mi hija pequeña. Incluso ahí nos contaron que mi abuelo nos contó, porque ya estaba tan viejito que ya se le olvidaban cosas, pero entre esas cosas él nos contó que cuando a ellos les vendieron esa casa, ahí sí había una familia y había muerto una niña de tosferina. Él sí nos contó. Entonces puede ser que esa niña sea... erizando. Bueno, y cerrando el paréntesis, resulta que en ese mismo cuarto donde mi hija veía a Nika, estábamos nosotros asustados cuando de repente cayó algo hacia el techo. ¡Pah! Durísimo. Nosotros nos asustamos durísimo. Y empezaron en la puerta, o sea, de esas casas antiguas que las casas son grandes y la puerta se cerraba con una tranca, pero no era así, sino eso es que uno le pone el palo. Sí. Y empezaron a hacerle a la puerta como a quererla abrir. Entonces, mi hermana sí dijo, cayó una bruja, pero vuelvo y repito, nosotros en la ciudad, nosotros no vemos creemos en nada eso, sí, de eso, claro. o sea, no,
nosotros no estamos en esa sintonía. Y sale mi abuelo que en paz descanse, que era un gran señor, el señor, tengo los mejores recuerdos de él, salió, y eso sí salió con su machete, insultando. Es que esta bruja no sé por cuántas es que va a venir acá a entrarme a la casa, pues acá no me entra, y eso le hacía así Al piso. Al piso. Aquí no me va a entrar por nadie, usted entra acá y acá la pico, decía mi abuelo. Decía, porque claro, o sea, supuestamente venían por alguna de las bebés de las que se habían dejado cosas allá, y él salía y hacía así. Y mi tía también, mi tía, salieron todos, nos dijeron que nosotras nos quedáramos en el cuarto con las niñas. Y ustedes allí se les mete por Claro, la ventana. nosotras asustadas, pero claro, eso se fue el totazo tan duro Que los desportó a todos. que eso era como a las 11, no era ni siquiera medianoche como para decir, oh, las 3 de la mañana, que la hora dichosa hora muerta, no. Y aparte le hacían a la puerta como a querer abrirla así, y él salía con su machete, ese señor, salía ahí, y acá no me entra nadie, no sé qué, en nombre de Dios, y todo el mundo rezaba y todo, sí, pero ya después se calmó. ¿Pero Todos, ustedes cuánto tiempo más se quedaron ahí? no, nosotros no nos quedamos una semana y Una semana. no, nosotros fuimos una semana, o sea, fuimos una semana solo a pasar el año nuevo, y Sí. como a los 2 días ya nos veníamos porque ya se habían acabado las fiestas, pero igual obviamente no, porque es una vereda muy alejada. Uy, no. Entonces, a mí me pasa eso, yo al otro día no. estoy que llamo helicóptero, soy que no. Nosotros, Vamos, mis amores, dale, mis amores. Vamos, mis amores, dale. eso sí, nos vinimos, obviamente todo el mundo esa noche se quedó ahí que tomando tinto, que no sé qué, que hablando de eso que había pasado, Ay, y contando no. historias del pasado, Peor. que asustaban, que cogían, que se cargaban los diablos, que no sé qué, que se más, bueno, cosas así. En últimas, pues nosotros, después de ese suceso del machete, que ya después eso duró como 1 minuto, 2 minutos, pero para nosotros eso fue como media hora, 1 hora, nosotros estábamos muy asustadas. Entonces, ya después se calmó todo, ellos se quedaron ahí tomando tinto, rezando, hablando de todo, y nosotras sí nos quedamos dormidas. Ya al otro día ya todo había pasado, obviamente se seguía hablando como del tema y eso, pero ya después empacamos y nos devolvimos para Bogotá. Eso sí, cada una llegó a bautizar a su chinita de una vez, porque eso como decían que era porque no estaban bautizados y que no sé qué. Sí. Eso sí, cada una llegó acá a ponerle el sagrado sacramento del bautizo. Ay, no. Y pues hasta hoy en día a veces que nos encontramos con mi amiga, muy rara vez porque yo casi de ella no sé, o a veces que estamos así hablando con mi Escríbele, tía, amiga, ya sí, no tiene amigas. sí, por favor, o que estamos hablando con mi tía, sale eso. Porque es que en medio de que estábamos en la quebrada, a mi tía resulta que se le perdió un zapato. O sea, llevamos unas maletas y eso, y el zapato se lo llevó el río, se lo llevó así, río abajo. Pero resulta que después el zapato apareció. Ay, no. Tía, Mire, comenta en los comentarios. Mire. Comenta en la caja de comentarios. No, en serio, o sea, el zapato se rodó quebrada abajo. Se supone que si se va quebrada abajo, pues No ya aparece. está perdido. Pero resulta que el zapato es como si hubiera dado una vuelta así y hubiera vuelto a aparecer. Y nos apareció el zapato, era una Converse de bota de mi tía. Y el zapato apareció. Ay, no, horrible. Pero sí, la verdad fue una experiencia que, pues, digamos que la experiencia más dura que he tenido, porque digamos, yo sufro de parálisis del sueño, que pues yo ya convivo con esto porque pues para mí esto ya es muy normal. No es normal cuando empiezo a alucinar y a ver y a escuchar cosas, ya siento que no es normal. Mi amiga la más trastornada. Pero cuando me da la parálisis del sueño, no, simplemente siento que tengo ahí como que el cerebro se me despertó primero, sí, pero una vez sí sentía que me aruñaban así, y que me cogían los dedos así, me los aruñaban, y yo respiro duro, trato de para que me escuchen, porque por lo menos mi tía le da parálisis y ella sí habla,
Ella se hace, o sea, ella trata de hablar, pero ella se hace sonidos. Ella hace como, sí, como si hablara en otra lengua. De Dios, porque ya Cristo está casi a la puerta. Yo, sí, y yo sí respiro duro. El amor sí sé que yo hago. Entonces cuando él me siente como muy agitada, me despierta, pero suavecito, ¿no? Sí. Me despierta gorda, y sí siento como si cuando veo como cosas, porque es que hay mucha gente que le da parálisis del sueño y dice que también ve y escucha cosas, y yo generalmente veo. La única vez que he sentido fue cuando me aruñaban así los dedos, pero el resto yo siempre veo, es como una persona ahí mirándome dormir, por ejemplo. Y él dice que que esa vez que yo sentía que me aruñaban, que él me despertó y yo pues sentí que normal, me desperté, yo sí, asustada, pero él dice que era como si me hubieran cogido de acá adelante, o sea, como si estuviera hacia costa, lo hubieran levantado acá adelante y me hubieran levantado así. Pues tampoco como el exorcista. No, simplemente como si me hubieran levantado y ya me hubieran sentado y yo hubiera reaccionado. Él dice que sí, pero pues él tampoco le da como miedo a esas cosas, porque él al contrario sí le gustan todas esas cosas yo paranormales. No podría vivir con usted. Y menos con tus tías diabla. Sí, mi tía diabla. ella nos cuenta que cuando le da la parálisis del sueño, cuando la privan, porque nosotros decimos es cuando nos privan, ella dice que ella siente que está hablando normal, o que a veces ella siente que ella está soñando que es un lobo y aúlla, y ella aúlla también. Ella aúlla también. Sí, yo una vez la escuché y sí da algo de miedo. Puta. Pero digamos que a nosotros personalmente sí nos gustan mucho las cosas de terror, como se pueden dar cuenta, pero yo personalmente ya irme a involucrar, como que ay, acá hay una casa embrujada, vamos a verla. No, eso no, me gustan las cosas de terror así como para decorar y que el Halloween y sí, pero porque es una festividad chévere, yo siento que es una festividad chévere, como a la gente que le gusta la Navidad. Sí. Pero pues ya ir a investigar y que vamos a ir al cementerio a medianoche, ir la tabla Ouija, y no. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. Esta noche al amanecer. No, allá. De hecho, duré mucho tiempo obsesionada cuando me vi El Conjuro, la primera. Yo tuve yo me soñaba mucho con la primera película de Bathsheba Sherman, y yo buscaba y empezaba a rezar por ella, porque yo me soñaba mucho con ella. Pero pues acá estamos, amigos. No, sí creo mucho en Dios, obvio, creo mucho en Dios. Yo, Diosito grande y maravilloso, que es todas sus bendiciones que ha derramado sobre nosotros. Pero sí me gustan las cosas de terror, pero eso tampoco quiere decir que voy a ir a profanar tumbas y no sé qué. Acá haciendo un acto. Acá con la tabla, güey. Sí. Él me ama, no me sirve, por favor muévete. Oblígalo que me ame. Bueno, dale, amiga. Bueno, mi historia de terror. Cuando nosotros éramos muy pequeños, mi papá se quedó con la custodia de nosotros. Mi papá llegó a vivir a la casa con la mujer y sus 3 hijos. Obviamente fue un choque duro, no sé qué, si sé más. Hasta ahí pues uno le toca adaptarse, ¿no? ¿Qué pasa? Que ellos dos tenían peleas demasiado fuertes, o sea, golpes, gritos. De hecho, yo hoy en día escucho como una pelea intrafamiliar y de una vez yo empiezo a temblar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Mi mamá decía pues que la mujer de mi papá era bruja. Obviamente, pues sí, le quitó el marido. Sí, claro, yo también digo esa maldita bruja. Entonces, cuando ellos peleaban,
eso era un infierno en mi casa. Ellos se peleaban, todos nos acostábamos a dormir y empezaba en la terraza. ¿Ustedes se han visto esas bateas? Sí. Donde toda la noche. Y me da escalofríos, mire, de verdad, me da escalofríos. La batea como que empezaba a moverse. Claro, marica, uno durmiendo y con ese susto, marica, o escuchaba como si en la mesa del comedor jugaran billar. Y eso era fijo. Ellos peleaban y eso era para que algo pasara, marica. Yo me acuerdo que una vez estábamos en un cuarto, estábamos viendo televisión, muy normal. Ellos ni siquiera habían peleado ni nada. Y ellos tenían como un mueble de un televisor con una puerta de vidrio. Tenía una puerta así. Y nosotros estábamos tranquilos, sentados en el piso viendo televisión, cuando ¡pah! Pero fue horrible, o sea, yo no sé ni cómo no se rompió, o sea, fue ¡pah! Un sonido durísimo, claro, todos quedamos súper asustados, el mueble estaba como si nada, y fue ese mueble, porque la única puerta de vidrio y se escuchó, o sea, como si nos hubieran hecho al lado, ¡pah! Ay, no, y en mi casa sí, yo no sé de verdad, porque no sé si también la vibra se sentía muy pesada, yo creo que también por toda la situación que ellos convivían, porque de verdad ellos se golpeaban mucho, o sea, era muy, muy traumática la situación, ¿no? Pero no sé si se levantaron los espíritus, no sé, yo me acuerdo que una noche ellos tenían no sé si ustedes se acuerdan de las cartas de Yu-Gi-Oh! Mi papá decía que eso era diabólico. Entonces yo tenía mis cartas, no sé qué. Entonces yo tenía mis carticas de Yu-Gi-Oh! No sé qué, porque uno compra esas cosas a escondidas para que ellos no se dieran cuenta. Yo me acuerdo tanto que yo los metí dentro de la mesita de noche. Esa noche literalmente es como si se hubiera, o sea, como si de las cartas, o sea, yo no sé si en mi sueño, en mi imaginación o qué estaba pasando, yo veía que las cartas como que subía como un humo negro, marica, y yo empecé, o sea, en mi sueño, o no sé, como que entraba en mi cabeza, marica, y yo soñé toda la noche cosas horribles. Tanto así que yo al otro día cogí esas cartas y las boté a la basura. Es que de verdad que en esa casa, uy, no, y era más que todo el sonido de la batea, y ahí ellos eran pelea fija, pelea que no sé si los espíritus o que se levantaban y empezaban a jugar, cogían la casa de deporte, entonces cogían la batea, ay no, de verdad que sinceramente vivir en esa casa, aparte pues de todo el conflicto que había entre ellos, digamos que yo no soy una persona ni que cree en brujerías, ni que cree en brujas, ni que cree en los espíritus, sí, yo sé que hay espíritus, sí, pero yo nunca me he dejado yo como que todo muy normal, con todo respeto, obviamente, porque pues uno nunca sabe, ¿no? Toca igual tener cuidadito, no sé así sí acá. Pero realmente sí como el ambiente, como la vibra, como era muy pesado. La vibra era demasiado pesada y siempre que ellos peleaban, siempre algo nos asustaba, marica. Siempre había algo por ahí que se escuchaba. Peleaban y chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Esto se escuchaba en la terraza también como pasos, o sea, no, eso era muy heavy, obviamente pues uno no vivía tranquilo, o sea, No, vivía qué en miedo. paz, y pues que ellos sí peleaban muy frecuentemente, entonces eso era un tormento, y yo psicológicamente pelearon. Ya, nos fuimos a la miércoles. Yo no dormía esa noche, obviamente a mí sí me da terror mucho las cosas de terror. Yo vivía llena de pánico, de miedos, pues dicen que porque uno tiene ansiedad, que porque uno porque le dan ataques de pánico.
No, mentira, no me da eso, pero sí sufro, me da como ansiedad cosas. Pero usted se ha visto este video que de hecho se hizo muy viral porque está en una casa y se ve un man que baja y dice, ay, no dejan dormir, ya, y acá viviendo gratis. Si se van a quedar acá, solo asustar no me sirve. Tienen que ayudar a pagar servicios, ayudar a pagar la Laven renta, la loza. ayudar con el aseo, claro, porque él decía que es que sí se movían o sea, se escuchaban las sillas como el comedor cuando uno las corre, se escuchaban las ollas porque allá en esas cocinas tienen como las ollas colgadas como ahí en la Sí, mitad, uy, entonces sí. que eso se escuchaba. O sea, yo pienso que actividad así, uy, ya eso ya es otro Pero nivel. es que yo tengo otra historia, yo tengo una tía, mi tía tenía una vaina de costura, ¿sí? Ella vivía en su casa, no sé qué, y había un espíritu en esa casa. Llevaba tantos años en la casa que mi tía ya estaba acostumbrada a él. Llegaba y empezaba y le prendía las máquinas, y ella ya va a venir a molestar. Déjeme la máquina quieta, déjeme que estoy ocupada, no me moleste. Y claro, mis primas vivieron en esa casa y no sé si a mis primas, pero sí como a las parejas o eso, se les montaban encima, o sea, ellos sentían como que, La parálisis del sueño. no sé si era parálisis o qué, pero ellos sentían que algo se les montaba encima y ellos nunca habían sufrido de nada de eso. Tanto así que a un padre le tocó ir a hacer un exorcismo en esa. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros Casa porque digamos que el espíritu, entre comillas, no era agresivo, ¿sí? Era más como juguetón. Entonces les cogía y yo le decía a mi tía, Dios mío, ¿usted cómo hace? Yo me muero, o sea, Dios mío, viviendo con un espíritu, porque ella sí decía que le prendía las máquinas, o le movía las cosas, o le cambiaba las cosas de lugar. Ay, pero yo no sé, Dios mío, horrible. Si ustedes quieren que hagamos un especial más chévere de Halloween, vamos a ir al cementerio central. Sí, no me diga. Eso nunca va a pasar a mí. No, le pero hagan caso a la loca de mi amiga. no, Ir allá sola, no sé, ya era el video sola, yo por allá más de la vida. a mí los cementerios, obviamente no por profanar ni nada, pero a mí los cementerios sí me gustan. De hecho, nosotros cuando mis niños eran más pequeños, nosotros íbamos al cementerio y comprábamos flores, limpiábamos la tumba, o sea, como que las tumbas que se veían olvidadas, dejábamos una flor y hacíamos una oración. Nosotros fuimos hace como 2 meses al cementerio central. Yo quería ir por ver como el museo, porque es que allá hay una especie de museo donde está enterrada la gente como más. Está el garabito, el del billete de 20, está el man ese de Bavaria. No el garabito, el asqueroso, ese enfermo. El del Bavaria, que uno le cuentaba un secreto en un oído y que le echa cerveza y él le cumple a uno eso. Está esto, Francisco José Caldas, hay hartos personajes. Yo tampoco creo en agüeros. Famosos, yo sí. Yo tampoco creo en agüeros, que ir a subir Monserrate de rodillas o de ir a hacer una oración no sé qué. Digamos que vamos a hacer no un debate, sino vamos a ver si tocamos el tema de la religión. Porque digamos que yo creo que sí hay un Dios, ¿sí? Para mí sí hay un Dios. Pero lo que son las vírgenes, todas esas alusiones, yo realmente no creo. Yo no creo sinceramente, o sea, yo solo creo en Dios y creo que si le pido con mucha fe y que si hago las cosas bien, pues así mismo se me será retribuido. Lo que pasa es que yo escuché también que es que sí, obviamente, digamos que nosotros creemos en Dios por nuestra conquista, que eso de conquista no tuvo nada, que eso más bien fue una masacre. Porque vinieron como a imponernos. De hecho, hay un poema de un indio, es que no me recuerdo cómo se llama, donde él les decía, y su Dios es así como ustedes, y le dicen,
pues los cristianos, ¿no? Es que Dios es el que se puede salvar, pero si él es así como ustedes, entonces yo prefiero no adorar a su Dios y a él lo matan por eso. Algo así es lo que dice el poema, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que nosotros, la religión a nosotros no la impusieron, porque si uno ve los textos antiguos, América Latina, incluyendo Estados Unidos, nosotros no creíamos en el Dios de la religión, o sea, en el cristianismo, nosotros no. Eran el Dios maíz, Sol, la diosa Luna, la madre Tierra, sí, todo eso. Y de hecho, cuando ocurrió la peste negra, allá pues con toda esa suciedad, y porque eso fue por cochinada, claro. Sí, eso fue por cochinada, que porque las pulgas, que porque las ratas que querían matar los gatos y cacaron con todos los gatos, y pues si no había quien atacara a las ratas, pues todo se volvió, y en América Latina la gente, los indios eran muy aseados, ellos se bañaban dizque 3 veces al día, porque entre más limpios estuvieran, más agradable iban a ser a sus dioses, ¿no? Entonces nosotros creemos en Dios por imposición, no porque sea nuestra costumbre arraigada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya dejó de ser imposición y con los años ya se volvió costumbre. Entonces, por eso todos, yo siento que todos, bueno, o por lo menos el 80% de la población latinoamericana cree en Dios, es por eso. Pero igual, independientemente de eso, como la canción, si tuviera fe como el granito de mostaza, porque es que es la fe, o sea, pídale a lo que le pida, es la fe, es la fe lo que se lo va a cumplir, lo que se lo va a dar, sí, porque es que eso es ponerle fe a todo, porque es que hay gente que dice, ay, que es que estos indios que me devuelven al ser amado, pero si de pronto lo hace con fe, uno dice, no, esos charlatanes ahí. Claro. Entonces, pues todo es en la fe, pero sí o como ese debate, porque pues no es un debate, porque prácticamente las dos casi pensamos igual. Nosotras nos fuimos escalando en el tema de la religión juntas. Exacto, entonces, pero pues nada, amigas y amigos, déjennos sus comentarios si les gustó nuestro spot, si les gustaron nuestros disfraces, si quieren un video en el cementerio central. Eso no va a pasar. En el cementerio central hay partes donde es como tranquilo, ¿no? O sea, donde el ambiente está como chévere, o sea, tranquilo. Ese video lo saca mi amiga sola. Pero sí hay otros pedazos donde el ambiente es increíblemente pesado. Nosotros fuimos con mi hermano, con mi amor, y hay una esquina, y yo le dije, mi hermano iba, ay, ¿qué es esto? Yo le dije, no vaya a tocar nada, porque le oran, hay gente que cree mucho en las ánimas, y le oran mucho a las ánimas. Entonces hay un pedazo, ahí me dio un dolor de cabeza, o sea, ahí me sentía mareada, me sentía como agotada, y es que ahí oran mucho a las ánimas, y de hecho hay como, bueno, cositas así. Que dice, gracias mis ánimas benditas por el favor recibido. Hay muchas, pero hay el ambiente, porque aparte ponen esas velas de cebo, que no son velas de glicerinas, ¿qué se llama eso? Claro. Bueno, no son velas de esas, sino de cebo, y esas velas botan un olor raro. Y ahí aparte uno sigue caminando, y hay una parte donde hay una virgen negra. Uy, no, bailas. Y a esa virgen le tienen mucha devoción. Obviamente hay gente que hace cosas malas. Quieto, miso. ¿sí? Sí, entonces, y ahí yo fui ahí a mirar, uy, no, me dio ganas de vomitar, me dolían los oídos, me dolía increíble, me dolía la cabeza, o sea, era increíble. El cuerpo no, o sea, no sentía como sí, yo sentía como si estuviera muy cansada, o sea, como que si yo estaba así me fuera a ir como así, la cabeza, todo el día duré con dolor de cabeza, el resto del día duré con dolor de cabeza, pero era solo en partes específicas, no era todo el cementerio, no es. Solo hay como unas partes donde sí el ambiente es muy pesado, y uno sale del cementerio y aparte, y hay como
como otra parte, saliendo del cementerio hay otra parte donde están los CNN, ¿no? Que hubieron, ahí están los mal llamados falsos positivos, están los de las masacres que nunca Sí. supieron quiénes eran, ¿sí? Y están allá, y uy, esa parte sí, ahí sí se escucha. Nosotros escuchamos ahí cuando íbamos a coger el bus, como que si corrieran por esos pasillos. Pero Uy, eso no. ahí lo cerraron. Mire. Eso ahí lo cerraron porque antes se podía entrar porque hay un parquecito, pero eso lo cerraron porque esa parte se está cayendo. Incluso en el cementerio central, donde está esa parte de donde como la gente famosa que está enterrada ahí, eso también lo cerraron porque como eso es tan viejo, pues eso se empieza a caer y bueno, entonces, pero mi hermano sí decía, es que se escuchan como pasos como si corrieran, y el amor también decía, es que sí se escucha como si corrieran, pero ahí sí es como más fuerte. Aparte ahí en el cementerio está ese famoso caracol, que fue donde un muchacho se ahorcó, y eso ahí, uy, no, ahí obviamente cerraron. Pero recomendación, saliendo del cementerio central, hay un museo que se llama el Museo del Hombre. Hay que hacer reserva para ir a ese museo, pero ese museo hay partes obviamente humanas y fetos y todo eso, y a ese museo la señora que está encargada dice que ya tiene que pedir permiso para entrar, y que se revientan a veces las lámparas, dice ella en varios videos, pero es un museo muy educativo, o sea, sacando lo paranormal. Es un museo demasiado educativo, entonces, pero ella sí cuenta, ella sí entra cuando hace el tour, porque ella toca con reserva, ¿no? Porque no entran ni siquiera entran 20 personas, eso es por grupitos chiquitos, y ella sí entra y buenas tardes, van a entrar tales personas, con el respeto que estas personas que estuvieron en vida se merecen, vamos a mirar con mucho respeto, con mucho cuidado, sí, ella sí cuenta que hace todo eso, entonces recomendación, vayan. Pues no pecas, pues no lo recomiendo. No, independientemente de lo paranormal, vayan porque es un museo muy educativo, es algo, digamos que lo criollo de Body. ¿Se ha visto ese museo? No, ni idea. Ese museo que hizo el recorrido mundial y ha venido a Colombia como 2 veces, sino que lo vetaron porque resulta que hace poquito salieron unas noticias que estaban buscando una señora que estuvo embarazada por muchos años, y resulta que alguien dijo que el bodies, el maniquí de ahí, se parecía a esa persona, hizo una demanda, pruebas de ADN, no sé qué, Sí. como 12 años de batalla legal, y resulta que sí, era una mujer embarazada con su bebé, y eso fue noticia, o sea, eso fue noticia mundial. Pero ese digamos que es lo criollo de ese museo de bodies, pero es muy bueno, o sea, vayan. Llénense de conocimiento, vayan a visitar todos los museos. El Museo de la Moneda es gratis, el Museo de Botero es gratis, el del Marqués de San Jorge solo se paga como 6,000 pesos la entrada, el de la Manuelita Sáenz, el de los trajes típicos, vayan a ver museos, por favor. Bueno, amigos, esto fue nuestro capítulo especial de Halloween. Espero que lo disfruten, que se lo gocen, lo hacemos con mucho amor, por eso hacemos esto por ustedes. Valórenlo. Compártalo, suscríbanse. Acá dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan. Y esto fue otro capítulo más de Entre Manos. Chao.